Bueno, muy buenos días. Impecable. Muy buenos días, iglesia. Qué alegría, qué felicidad que tengo de estar con ustedes en esta mañana. La verdad es diferente la historia. Fuimos amigos con ese cuando yo le di el primer mate uruguayo. Ahí, yo le di un mate y ahí él dijo, tengo que hacer amigo de él. No. Gracias a Dios. Yo creo que también Dios, la chica que compartía hablaba de las amistades. Las amistades son con propósito también. ¿Cuántos creen eso? Bueno, ese creo que es un amigo que Dios me lo dio con propósito y tenía hace rato ganas de pasar a saludarlo, darle un abrazo y bueno, aprovechamos el viaje, venimos de La Pampa, bueno, mi esposa está por allá, levantá la mano mi amor, y mis princesas, hoy cumplen 5 meses, las Meji, chiquititas, así que bueno. Ella es argentina, estamos trabajando en Uruguay, ella es argentina, así que vinimos por La Pampa, tuvimos lo de mis suegros y después ya venimos por acá y después seguimos por Uruguay. Saben que yo me llevo bien con mi suegra, porque la tengo bien lejos. No, no, la quiero mucho a mi suegra. No le digas nada, no están firmando, ¿no? Muy bien, vamos a compartir una palabra. Iglesia, ya el Señor está aquí, ya el Señor se está moviendo. El Espíritu Santo está desde el principio de esta reunión, es tremendo. Pero vamos a quiero compartirte una palabra en 2 de Samuel, capítulo 6. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12 al 16. Esta palabra la he titulado ¿de qué lado estás? Preguntale al de al lado, ¿de qué lado estás este 2025? No voy a meterme en tema fútbol porque se puede complicar, pero viene por otro lado la pregunta, ahora vamos a ver. ¿Bien? Quiero leerte estos versículos de la Biblia, quizás conocidos, quizás conoces esta historia, pero vamos a ver lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana rápidamente. ¿Lo tienen? Vamos a la palabra. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Este relato se da en el momento cuando David asume como rey de Israel. Me encanta la vida de Israel, la vida de David, porque una de las primeras medidas que él tomó cuando asumió como rey fue ir tras el arca, que en ese momento sabemos que representaba nada más ni nada menos que la misma presencia de Dios. Y David tenía en su corazón traer el arca de regreso a Jerusalén, que había estado por más de 20 años fuera de su lugar. Y de ese modo se iba a proveer un lugar de adoración a todo el pueblo. Pero en la historia podemos ver, si a los que les gusta la historia y han investigado este contexto de esta historia, en el primer intento por traer el arca fue totalmente un fracaso. No sé si alguno recuerda. Fue totalmente un fracaso, terminó en una catástrofe, ellos no siguieron las instrucciones, cómo debía trasladarse el arca. En el camino los bueyes que llevaban el arca dice que tropezaron, alguien llamado Usa, que no le correspondía estar ahí llevando el arca, tocó el arca, dice que murió en ese lugar. O sea que el primer intento fue para el olvido. Pero este relato que leímos es el segundo intento donde David tiene éxito y logra traer el arca de regreso a Jerusalén. ¿Están conmigo? ¿Vamos entendiendo? Y yo quiero un poquito, iglesia, que imaginemos ese día. Imagínate la nación, la gente, el mismo David, lo que sentiría en su corazón cuando el arca estaba de regreso en Jerusalén. 20 años no había estado en esa ciudad. Imagínate la alegría, el avivamiento, lo que pasaba en esa ciudad. Era un día de fiesta, de avivamiento. El arca, que representaba la misma presencia de Dios, volvía a Jerusalén.
La Biblia nos dice que David hizo los mejores sacrificios de animales. Seguro que era un asado uruguayo. No, argentino. Lo quiero decir que nos superan en asado. Eso pueden... Sí, no le digan a los uruguayos, pero nos superan en el asado. ¿Sí? Pero había fiesta, había agradecimiento en ese día. Y el relato nos dice que el mismo David estaba, no descontrolado, pero danzaba de alegría. Porque imagínate ese día, él estaba contento, estaba feliz. Luego de la catástrofe del primer intento, ahora había tenido éxito. El arca, la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y no solo eso, la Biblia nos dice que él se sacó sus vestiduras de rey. Algunos dicen que quedó desnudo, no quedó desnudo. Dice que quedó en un efod de lino, algo finito se ve que era. Y él danzaba, pero estaba contento, estaba feliz. Era toda una fiesta. Y ahora, iglesia, ya que entendemos bien lo que pasó en la primera parte de este relato, yo te leí un versículo a lo último, que la historia cuenta algo también. La historia que cuenta que cuando David llega a la ciudad con el arca, con la gente que estaba feliz, dice la Biblia que ellos pasan con el arca frente al palacio donde vivía David. Y resulta que adentro del palacio, mirando por una ventanita ahí, ¿ustedes tienen una ventana esa de su casa que chusmean para afuera? ¿O no? Digan la verdad, ¿verdad? Mirando por esa ventana de chusmear, dice que había una persona que se llamaba Mical, que era la esposa de David. Pero una característica de esta mujer, que ella en vez de estar disfrutando, en vez de estar agradecida, en vez de estar feliz, gozosa, porque la misma presencia estaba llegando al palacio, estaba llegando a Jerusalén, había fiesta, había avivamiento. Dice que ella, en el mismo momento, cuando la gente estaba adorando al Señor de fiesta, ella estaba en el mismo momento menospreciando, despreciando, criticando lo que pasaba fuera del palacio. Si estás conmigo, imagínate por favor un poquito más la escena, ¿bien? Mientras afuera del palacio había una fiesta, un avivamiento, de la ventana para adentro, sucedía totalmente lo contrario. Pensaba, qué buen invento las ventanas, ¿verdad? Aunque su uso principal es que entre luz a la casa, como decía, en Uruguay pasa, acá no, es el centro de monitoreo, ¿no? de las señoras del barrio. Otros lo han usado, como por ejemplo Romeo con Julieta, para declarar su amor. Una ventana. Yo le declaré mi amor en un balcón, ¿verdad? ¿Sí? Ya está. En un balcón en Ecuador, en un viaje misionero, le declaré mi amor. No fue en una ventana, fue en un balcón. Le hice una serenata. Soy un poco romántico. Muchos la hemos usado cuando éramos chicos, por ejemplo, acá se usa la siesta que se duerme un ratito a la tarde. Es sagrado eso, ¿verdad? Bueno, muchos lo hemos usado cuando éramos chicos para escaparnos por la ventana porque no queríamos siestear, ¿verdad? Pero volviendo a la palabra y tomándolo en un sentido espiritual, ¿cuántas veces, hermanos, iglesia, vivimos temporadas que por diferentes circunstancias miramos desde la ventana lo que Dios hace con otros? Cómo otros pueden disfrutar de la presencia de Dios, cómo otros aparentemente decís, esta persona está viviendo el propósito en Dios, es impresionante cómo Dios lo usa, los dones que tiene, los talentos que tiene, y vos decís, a mí no me toca, estoy como detrás de la ventana, estoy como viendo, expectante de lo que hacen otros, pero a mí no me sucede, no me pasa. Y vos seguís ahí, detrás de la ventana, quizás luchando con situaciones que te tienen estancado, que no te permiten avanzar, quizás estancado en tus errores, sin poder disfrutar, sin poder alcanzar, sin poder ver el propósito que Dios te dio, los sueños que Dios puso en tu corazón. Y sabés que cuando leí esta palabra, me quedé trancado ahí en ese versículo de Mical. Y me llevó a preguntarme cuál era la razón. ¿Por qué esta mujer, teniendo la misma presencia de Dios en ese lugar, ella estaba totalmente en otra radio, en otra sintonía? Estaba criticando, estaba menospreciando, estaba fuera de lo que estaba viviendo ese avivamiento.
llevando y buscando el contexto de esta historia y preguntándome qué le pasaba a Mical, yo encuentro que ella tenía más que una ventana física que estaba en ese lugar, algunas ventanas en su interior que tenía que romper ese día. Se quería volverse alguien que quería disfrutar de la presencia de Dios. Y quiero hablarte rápidamente de dos ventanas. ¿Estás conmigo? ¿Me escuchás unos minutos más? La primera ventana que quiero hablarte, que Mical tuvo que romper y tenía que romper si quería disfrutar ese día de la presencia de Dios, era la ventana de las experiencias pasadas. Saben que cuando investigué más a fondo la vida de Mical, no justifico su actitud porque está mal, pero quizás me llegó como a entenderla un poquito más. Me llegó como a empatizar con esta mujer. Quiero que veamos rápidamente un poco de su historia. Quiero contártela a lo más resumida posible. Hermanos, Mical era la hija menor del rey Saúl. ¿Se acuerdan del rey Saúl? El que estaba antes de David, el que metió la pata, el que entró orgullo en su corazón. Bueno, ella era la hija menor del rey Saúl. O sea que era una princesa. ¿Cuántas princesas hay acá en esta mañana? Bien ahí, hay que creérsela. ¿Cuántas princesas hay? Muy bien, o sea que era una princesa, ¿bien? Era de la familia real. Y en 1 Samuel capítulo 18 podemos encontrar que Mical, siendo muy joven, se enamoró. ¿Cuántos enamorados hay acá? Bien, ahí. ¿Y los esposos y la esposa dónde están? Se enamoró. ¿Y saben de quién se enamoró esta muchacha? De David. Porque saben que David en ese momento era como no sé acá en la iglesia quién es así, pero el más galán, ¿no? Era como el héroe militar del momento, ¿no? Era el que decía, ahí va David, ¿no? El que todos admiraban. Era joven, era valiente, era soltero, tenía mucha facha. Pero pasa algo. Al mismo tiempo que esta chica, la hija de Saúl, se enamora de David, su papá, Saúl, comienza todo ese proceso donde le empieza a entrar orgullo a su corazón contra David. Empieza a tener envidia. Empieza a decir, mirá cómo la gente empieza a seguir a David y me deja de seguir a mí. Empieza a ver lo que David estaba logrando, que la gente lo seguía, lo admiraba. Y tanto era su envidia, muchos conocen la historia, que Saúl empieza a hacer planes para matar a David. ¿Al enamorado de quién? De su hija. Y acá pasa algo terrible, no lo vamos a leer todo, pero en 1 Samuel capítulo 18, versículos 20 y 21, anótatelo si querés leerlo después, encontramos que Saúl escuchó que Mical quizás estaba ahí Mical hablando con las amigas, ay, estoy re enamorada de David. Y Saúl lo escuchó. Opa, mi hija está enamorada del que yo quiero matar. Y tuvo la idea, miren lo que pasa con esta chica, tuvo la idea de usar a David como un anzuelo para poder agarrar a David y matarlo. Ella, como estaba enamorada de David, el padre dijo, bueno, voy a usar esto que está a mi favor, para poder agarrar a David y poder matarlo. ¿Y cómo fue esto? Miren, Saúl le mandó a decir a David que si quería llevarse a Mical, le puso como una trampa. Tenía que ir y matar a 200 hombres filisteos y traer sus prepucios. Después le preguntan al pastor qué es eso. Tenía que matar a 200 filisteos. Era como un plan suicida. O sea, le hizo esta trampa porque sabía que iba a morir David. Pero ¿saben qué hizo David? Porque ¿cuántos saben que Dios estaba con David? Dice la palabra. David fue, mató a los 200 hombres, les trajo esas cosas y se llevó a la hija. No le salió el plan. Pero yo lo que quiero que entiendas, qué terrible cómo su propio padre usó a su hija como un títere, como un anzuelo para poder atrapar a David. No le interesó lo que ella podía llegar a sentir por David. No le interesó que era su propia hija. Pero eso no termina así. No fue todo para Mical. Si seguimos viendo su historia en 1 Samuel capítulo 25, vemos que ella sigue siendo como un títere, usada por su padre. Encontramos que Mical seguía enamorada de David, pero ahora la Biblia nos relata que ya casados Mical y David,
David tenía que huir todo el tiempo porque Saúl quería matarlo. Y en una ocasión, Saúl aprovechó eso y agarró a su hija. Miren lo que pasa. Agarró a su hija y se la entregó a otro hombre. Tremendo, ¿no? Su propio padre. El que primero había usado esa estrategia. Ahora no le alcanzó, sino que agarra a su hija mientras David tenía que esconderse y se la entrega a otro hombre. Y por 14 años, imagínate, por 14 años, esta mujer, que era una chica, fue separada de su esposo David y entregada a otro hombre. Y por si fuera poco, esto no termina ahí. Por eso te decía que entiendo un poquito más a Mical. Cuando ella ya se había casado con David, estaba todo perfecto. Luego de muchos años, con el otro hombre, David la manda a buscar de vuelta. O sea que ella iba para acá, para allá, era usada por este, por el otro. Por eso te decía que luego de ver las experiencias que vivió Mical en su vida, podemos entender un poco más la actitud de ella ese día. Porque ella estaba ahí detrás de esa ventana. Ella no había tenido una vida fácil. ¿Cuántos pueden decir, yo no he tenido una vida fácil? ¿Verdad? Ella estaba marcada por las malas experiencias. Su padre, que era quien más la tenía que cuidar, en vez de eso la había utilizado como un títere a causa de su envidia por David. Y sin duda Mical tenía cosas guardadas en su corazón que eran impedimento para que ella pueda disfrutar ese día de la presencia de Dios. Y es tremendo, hermanos, porque el arca, la misma presencia de Dios, donde podemos ir, ser sanados, restaurados, donde podemos encontrar el consuelo, el abrazo del Padre, estaba ahí. Pero era tan fuerte lo que había en su corazón que no le permitía acercarse a la presencia de Dios. Y ella decidió quedarse ahí, detrás de la ventana, criticando, siendo simplemente una espectadora. Hermanos, con todo respeto, quiero decirte algo. Las malas experiencias que nos dejas que Dios sane siempre te van a tener atrás de una ventana. Como un espectador, no experimentando lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere hacer. Qué lindo lo que están viviendo en la iglesia, qué linda visión. Tienes que ser parte. No te quedes atrás de la ventana. No dejes que las malas experiencias que has vivido, que te han marcado, te dejen atrás de la ventana. Es tiempo de disfrutar de Dios, disfrutar de su presencia. Por eso vine a decirte, por favor, no permitas que la amargura, que lo que hayas vivido en tu pasado te estanquen en la vida. Deja que el Señor, ¿cuántos creen que Jesús, el Señor, sana nuestro corazón? Sana nuestra vida. Deja que el Espíritu Santo en esta mañana sane tu corazón, sane tu vida. Abre un nuevo capítulo en tu vida lleno de su presencia y su bendición. No vivas con un peso que no te corresponde. El Señor ya vino a la cruz del Calvario para llevar nuestro dolor, nuestra enfermedad, el resentimiento, la amargura, el dolor. No lleves un peso que no te corresponde. Sé libre en el nombre de Jesús. En esta mañana, sé libre en el nombre de Jesús. Y la segunda ventana que Mical tenía que romper en su interior para disfrutar de la presencia de Dios, que quiero hablarte en esta mañana, es la superficialidad. Quiero que leamos un poquito más abajo, hermanos, en el versículo 20, capítulo 6, 2 Samuel capítulo 6, versículo 20, porque acá el versículo 20 nos va a contar un detalle. Cuando David entra al palacio, luego de traer el arca, y entra al palacio y se va, llega todo emocionado. ¿Vieron cuando alguien está emocionado y viene alguien, se le pincha el globo y decimos allá? Bueno, va a pasar eso. Yo me imagino que él fue a su casa esperando hacer una fiesta. Bueno, vamos a hacer un banquete. Es el mejor día que nos puede haber pasado después de 20 años. El mejor día de avivamiento. Y llegó a su casa. Mirá lo que pasó. Mical lo estaba esperando y en el versículo 20, mirá lo que le dice. Dice, saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervas, como se descubre sin decoro un cualquiera. Tremendo, ¿no?
allá en Uruguay, diríamos, no sé, acá también, lo trató como un regalado, ¿no? Como un cualquiera. Dice, ¿qué estás haciendo? Lo menospreció, lo avergonzó, le dijo, ¿qué estás haciendo ahí danzando como un cualquiera? Pero acá, hermanos, yo veo que el problema era, yo creo que a Mical le importaban más las apariencias, el decoro, el qué dirán. ¿Cómo podés sacarte ese traje de rey? Vos sos el rey, ¿cómo vas a estar ahí como un loco danzando, sin decoro? Pero lo que realmente, hermanos, David estaba haciendo era honrar la presencia de Dios. Estaba tan feliz que no sabía cómo expresarlo. Él danzaba, él gritaba de alegría. Saben, hermanos, que hoy nos toca, quizás coincidís conmigo, hoy nos toca vivir en la era de lo superficial, donde lamentablemente encontramos mucho ruido y poca profundidad. Yo hablo de Uruguay, ¿no? De acá no. De Argentina no. Hoy manda las apariencias, manda lo momentáneo, manda lo instantáneo. Lo superficial nos rodea por todas partes, empezando por las redes sociales. Que vos la ves la vida en la red social, pero es el mejor del mundo, pero después lo conocés. Che, vos sos el mismo ¿sos el mismo? ¿No? En las películas, en las relaciones, existen amores superficiales. Lamentablemente existen matrimonios superficiales. De la puerta para afuera está todo bien, pero de la ventana para adentro, pobres platos. Existen compromisos superficiales, hasta Dios nos libre, existen predicadores superficiales. Y lo más triste y algo que me preocupa en esta generación, que muchas veces llevamos esa superficialidad que vive esta generación a nuestra relación con Dios. Y en muchos la relación con Dios se termina alimentando solo de lo que yo escucho en una reunión el fin de semana, solo de lo que yo escucho en un grupo pequeño. Pero quiero decirte algo, hermanos, el que no busca una relación, una profundidad con Dios, tarde o temprano se seca. Necesitamos ir a lo profundo en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermanos, es que vemos muchos que un día están adorando a Dios, tirados en un altar, y a la otra semana no vienen más a la iglesia y vos decís, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó si estaba ahí tirado en una...? No había profundidad. Superficial. Tenemos que entender, hermanos, que ¿cuántos hace menos de un año que vienen a la iglesia? A ver. Bien. ¿Sabés que cuando conoces al Señor, cuando sos salvo, es como que el Señor te da una pala, ¿viste? ¿A cuánto le gusta la pala? ¿No? No nos gusta la pala, ¿no? Es como que el Señor te da una pala y ahí tenés que empezar a cavar en tu relación con Dios. No podés quedarte, ya soy salvo, está bien, vengo el fin de semana a la iglesia. ¡No! Tenés que alimentarlo cada día, en tu hogar, en tu compromiso con Dios. Me encanta lo del grupo de oración, porque eso es ir a lo profundo en Dios. Alimentar tu relación con Dios, cavar lo más profundo. Y eso, hermanos, es lo que me encanta de David. David metió la pata, cometió muchos errores, pero a pesar de eso, él tenía una profundidad con Dios. Él decía, la vez que metió mal la pata con Belsabé, él le dijo al Señor en el Salmo, Señor, sácame absolutamente todo, pero por favor no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David amaba la presencia de Dios, más que lo material, más que cualquier cosa en el mundo. Él era un profundo en Dios. Hermanos, quizás para el mundo funciona lo superficial. Las apariencias funcionan quizás, pero para Dios no. ¿Cuántos creen que Dios lo ve todo? Él siempre nos dirige y quiere que estemos en lo profundo. Cuando vamos a lo profundo de su presencia, de su palabra, no solo experimentamos un crecimiento personal que necesitamos, sino que ¿saben qué? Cuando vamos a lo profundo es lo que nos hace permanecer en Dios. ¿Cuántos quieren permanecer? Que vengan vientos y tormentas, pero que nada te haga apartar del Señor. Necesitas ir a lo profundo en tu relación con Dios. Decile al de al lado, por favor, si no hay profundidad,
no tendremos nada para dar. Hablaremos mucho, leeremos los mejores versículos de la Biblia, pero no habrá nada para dar. Hay un relato muy conocido que me encanta, que quizás conocés, que es de Pedro y Juan cuando fueron al templo. Dice la Biblia, la hora novena, la hora de la oración. Dice que se encontraron con un hombre en la puerta que hacía más de 40 años estaba ahí postrado, pedía limosna, que no podía valerse por sí mismo. Y dice que este hombre le pide limosna a Pedro y a Juan. Y Pedro le dice una frase que me encanta, que le dice: no tengo plata ni oro, pero... ¿Y qué tenía Pedro? O sea, profundidad. ¿Sabe dónde iba Pedro? Iba al shopping. ¿Dónde iba Pedro? Iba a orar. Porque Pedro era un hombre profundo con Dios. No tenía plata, se le caía, le sacaba los bolsillos y tenía agujeros quizá, pero tenía profundidad con Dios. Él estaba yendo a la oración. Si ves la historia, hacía unos días había recibido el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, si querés ser usado por Dios, ¿cuántos quieren ser usados por Dios en el 2025? Necesitas profundidad. El terreno de lo sobrenatural, ¿sabes cuál es? Lo profundo. El terreno de lo sobrenatural es lo profundo. Otra historia que me encanta de la Biblia es Lucas capítulo 5, el relato de la pesca milagrosa. La Biblia nos narra que los pescadores habían pasado toda la noche y no habían pescado absolutamente nada. Dice la palabra que esta escena me rompe el corazón porque ellos estaban lavando sus redes. Eso era señal que su día estaba por perdido. Ya está, se iban a su casa. Pero ahí, ¿quién llega? Llega Jesús. Y Jesús le dice una frase: boga mar adentro, ¿verdad? ¿A dónde? A la orilla. Tienen ahí nomás, tienen la recita ahí. No. Vuelvan a agarrar el bote, vuelvan a agarrar el remo, bueno, ya sé que lavaron las redes, vuelvan a ensuciar las redes, vamos. Es hora de remar, es hora de ir a lo profundo. ¿Saben, hermanos? No es lo más cómodo ir a lo profundo. Si querés la intimidad con Dios, si querés lo sobrenatural de Dios, no va a ser lo más cómodo en tu vida. Perdón que te lo diga. Yo quizá no vengo más. Quizá me encantaría seguir viniendo, pero a veces es necesario que nos incomodemos un poquito para experimentar lo nuevo de Dios para nuestras vidas. Y Jesús llega y le dice a Pedro: boga mar adentro, lo manda a lo profundo. Y yo me imagino ese día, Pedro estaba cansado, había estado toda la noche intentando, frustrado, pero él obedece en el nombre de Jesús. Y sucede un milagro tremendo que a mí me es encantado estar ahí porque me gusta la pesca. Me he pasado noche y no he pescado nada. Y, ay, cómo te enoja, ¿no? Hermanos, hay cosas que solo veremos en la profundidad cuando nos metemos con Dios. Iglesia, hay milagros esperando en la profundidad. ¿Cuántos dicen amén? Lo nuevo de Dios, nuevas experiencias con Dios te están esperando en la profundidad. Vamos, iglesia. Vamos, incomodate un poquito este año, da la milla extra por Dios. Vamos, si el Señor te está pidiendo algo, salí de tu comodidad, acomodá los horarios, hace algo, pero responde al Señor. Agarrá tu red, aunque hayas intentado muchas veces, aunque hayas fracasado, aunque la tormenta ha sido larga, agarrá tu remo, volví a remar, porque si el Señor te lo prometió, el Señor es bueno y justo y verdadero para cumplir la promesa en tu vida. Vamos, iglesia, vamos a lo profundo, vamos a lo profundo, vamos, iglesia. No vivas en la orilla, no vivas en la relación que otros tienen con Dios. Es un tiempo que tenés que experimentar a un Dios personal. Vos decís: ay, ¿cómo predica este hermano? No yo, porque soy medio malo, pero ay, ¿cómo predica este hermano? ¿Cómo Dios lo usa? Preguntale a ver el sacrificio que hizo, cuánto tuvo que orar. Preguntale a los pastores cuánto tiempo les llevó a hacer el sermón para el fin de semana. Profundidad. Necesitas profundidad en Dios. Necesitas profundidad en Dios.
porque ahí es donde Dios siempre quiere que estemos. Amén. Por eso estoy bien con la hora, para terminar esta mañana, quiero hacerte la pregunta que te hice al principio. Preguntarte, ¿y tú dónde estás? En este principio del 2025, ¿dónde te encuentras parado? ¿De qué lado de la ventana te encuentras? ¿Te sientes que estás ahí en la cancha, viviendo, experimentando, disfrutando, sembrado en un propósito, sirviendo a Dios con un corazón agradecido, creyendo lo que Dios tiene para tu vida en este año? Y no te juzgo, porque no juzgo a Mical, porque entendí lo que ella pasó. O quizás como Mical, te sientes un poco estancado, te sientes un poco como que has perdido el sentido de propósito en tu corazón, en tu vida. Te sientes como estancado en la superficialidad, estancado en las malas experiencias, estancado en los errores quizás que cometiste en el pasado, y el Señor ya te perdonó, pero vos seguís ahí estancado. Saben que el relato de la pesca milagrosa, lo sobrenatural, Dios lo iba a hacer. Me encanta el relato, pero Pedro tenía que tomar la decisión de ir a lo profundo. Él podría decirle a Jesús, Jesús, no seas malo, ya me voy para mi casa, ¿sabes qué? Estoy cansado, me voy a ir. Pero Pedro dijo, en tu nombre voy a echar la red, porque me diste una palabra. Él tomó la decisión ese día, aunque le costó, de decir, yo voy a ir a lo profundo. Pedro tuvo que tomar la decisión de vencer el fracaso, de vencer el cansancio, de vencer las malas experiencias e ir a lo profundo. Iglesia, si podés ponerte de pie en esta mañana. Estoy feliz de estar con ustedes. El Señor está aquí. Es tan linda la presencia de Dios, y si Dios está aquí puede pasar cualquier cosa. Olvídate de mí. El Espíritu Santo está en este lugar, en su casa. Dios está aquí, es fuerte su presencia. Cerrá tus ojos ahí en el lugar donde estás. Algo va a pasar en esta mañana, porque el Espíritu Santo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el mismo Jesús que se presentó a Pedro ese día de fracaso, ha llegado en esta mañana para abrazarte, para darte una palabra, para decirte, yo estoy contigo. Aunque la noche ha sido difícil, aunque te sientes en fracaso, aunque has vivido una desilusión, yo estoy aquí para decirte en el nombre de Jesús, boga mar adentro en el servicio, en la intimidad, en la relación, porque ahí está lo sobrenatural de Dios. Ahí se cumplen las promesas de Dios. Ahí están los sueños de Dios esperando para ser alcanzados. Ahí está Jesús para abrazarte, para responderte, para darte ánimo, para llenarte de fe, para llenarte de esperanza. Oh, santo, santo, santo. Oh, bendito sea tu nombre, Jesús. Ay, llama que oh, Espíritu Santo, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos.